El gran pensador ilustrado escocés David Hume sentenció en su Tratado de la Naturaleza Humana que la razón es y solo debe ser esclava de las pasiones, y no puede aspirar de ninguna manera a cumplir otra función que servirles y obedecerlas. Son apreciaciones extraordinariamente lúcidas sobre la condición del hombre. Y hoy vamos a hablar de cómo aplica sobre Donald Trump. Justo es decirlo, ha demostrado ser un político mucho más hábil y tenaz de lo que creía, por ejemplo, su antigua amiga y grandilocuente rival en las elecciones de 2016, Hillary Rodham Clinton. Ya hace prácticamente una década que Trump ocupa la centralidad del teatro político estadounidense y, por tanto, de la toma de decisiones a nivel mundial, aunque por supuesto no son ni Trump, ni Biden, ni Hillary quienes realmente deciden las grandes cosas, pero sí quienes las ejecutan. Y en su actual carrera hacia la presidencia, hacia la reconquista de la Casa Blanca, Trump ha sorteado 3 intentos de asesinato, se dice fácil. Y aquí les recomiendo la información más actualizada sobre el último Ryan Routh. Te pone los pelos de punta. Sin embargo, Trump también debe enfrentarse a una fuerza todavía más poderosa que la de sus enemigos a la hora de limitarlo. Y se trata de su propio temperamento, de su pasión. Y ustedes ya me han escuchado muchas veces señalar esa especie de tendencia autodestructiva del republicano para rodearse de enemigos. De gente que le ofrece una gran sonrisa frente a sus ojos, pero a sus espaldas desean verlo atravesado por un puñal, como el que Brutus hundió en César, su tío y mentor político. Bueno, no solamente lo desean, en gran medida complotan contra él. E incluso el azar conspira. Les conté, por ejemplo, cómo se le quitó la máscara de hipócrita a su predicador televisivo más acérrimo, Tucker Carlson, cuando se filtraron los mensajes de texto privados donde demostraba su auténtico desprecio a Trump y a los trumpistas. Y que él interpreta un personaje para ganar dinero, pero que en el fondo los detesta y en sus palabras los odia. Hemos dedicado un documental entero a Tucker Carlson, que es el único en español, se los recomiendo. Los vínculos con la CIA, por ejemplo, son un capítulo de primer nivel. Pero también sabemos que James David Vance, seudónimo del señor Bowman, escritor de la novela Hillbilly Elegy y actual candidato a vicepresidente, dijo que Trump era peor que Hitler y lo sostuvo durante muchos años. Es más, calificó a Trump como una suerte de opio de masas poco educadas. Y ni que hablar de qué ha ocurrido, por ejemplo, con su procurador general, su secretario de justicia, Bill Barr, uno de sus mayores opositores, o Bolton, el neoconservador asesino que Trump puso como asesor de seguridad nacional, quien dice que Trump es un lunático y un riesgo para el planeta, o su anterior vicepresidente, Mike Pence, que prácticamente hace campaña por Kamala Harris. También podemos mencionar al gobernador de Florida, saludos a nuestra gente en Florida, Ron DeSantis, que criticó muchas veces los puntos débiles del campo de golf, donde a su colega Trump casi lo asesinan, pero él no hizo absolutamente nada para brindarle una mejor seguridad en su propio estado. Una vez más, demostramos en este video cómo el sheriff de Florida prácticamente se burló de la escasa seguridad y con muy desafortunadas palabras expresó que lo cuidarían más si fuera presidente, pero como no lo es, it is what it is. Para coronar la lista tenemos a Elon Musk, que traicionó arteramente a Trump, renunciando a su puesto del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia y desprestigiándolo como un canalla y un lunático por una decisión correcta, que fue salirse del Acuerdo Climático de París. Ahora Musk y Trump son prácticamente hermanos de nuevo. Pero bueno, estas inconsistencias son habituales en la política y no revisten gran novedad, si no fuera porque se están convirtiendo en una auténtica conjura que puede terminar incluso físicamente con Trump. Ya no solamente con sus aspiraciones de poder, sino también con su vida. Todo esto no se los estoy mencionando por azar o por casualidad. En mi video de hace algunos días les mostré cómo un antiguo subdirector del FBI planteó que había serias chances de que el último hombre que intentó acabar con Trump, Ryan Routh, tuviese un cómplice dentro del círculo del político, ya que era imposible que Ryan Routh supiese por sí solo que aquel día Trump iba a jugar al golf, pues había sido una decisión espontánea, que no estaba en su agenda oficial. Todos sabemos las terribles fallas de seguridad del servicio secreto en el atentado de Pensilvania, temerarias, negligentes, sospechosas, hasta el punto que su directora Kimberly Cheadle renunció. La implicación de los demócratas en ese acto dramático, que recordemos siempre que acabó con la vida del inocente Tony Comperatore, es muy clara. Sin embargo, en esta ocasión el servicio secreto arrestó y neutralizó a Ryan Routh.
¿Qué tal si esta vez no fue tanto un problema del servicio secreto como algo que vino del seno de los republicanos, o eventualmente de infiltrados? Aún nadie sabe con precisión quién podría ser el traidor solapado que delató a Trump en el mismo día que Trump decidía salirse de su agenda oficial para ir a jugar al golf. Sin embargo, el equipo de campaña ya está empezando a ver con malos ojos algunas compañías del magnate, que como todos sabemos carga con un pasado propenso a la lujuria ostentosa y a los amores alquilados. Lo cual, repito, tampoco es una novedad en la política. Pero cuando el destino del mundo está en juego, vaya que cobra sabor. Hace tiempo, los acólitos más leales de Donald Trump están alterados, inquietos, o hasta preocupados por la cercanía de una femme fatale, una mujer fatal calificada como devoradora de hombres que bajo su indiscutible encanto podría estar llevando a Donald hacia una espiral de ruina y destrucción. Su nombre es Laura Loomer, con 2 O, Loomer, y hoy conocerán por qué algunos de los trampistas históricos creen que podría acabar con la campaña presidencial del empresario neoyorquino. Pero antes es importante aclarar de antemano que este canal repudia absolutamente todas las actitudes y opiniones racistas de este personaje que presentaré a continuación. Simplemente recogeremos la información y se las haremos llegar bajo los más estrictos parámetros de contenido educativo, informativo y documental de esta plataforma, siendo público nuestro compromiso con la libertad individual y la igualdad jurídica de todos los hombres, sin importar dónde nacieron o el color de su piel. Hablemos de Loomer. Laura Elizabeth Loomer nació el 21 de mayo de 1993 en la ciudad de Tucson, Arizona, criándose en el seno de una familia judía tradicional. Ella misma confesó que abandonó la Universidad de Mount Holyoke College en su primer semestre por expresar opiniones ultraconservadoras y acabó mudándose a Barry University para estudiar periodismo televisivo en Miami, Georgia, donde comenzó a practicar sus primeras controversias, a través de las cuales se haría famosa, tarde y mal. En marzo de 2015 colocó una cámara oculta en su blusa y solicitó una reunión con autoridades de la universidad para proponer un club llamado Estudiantes Solidarios en apoyo del Estado Islámico de Irak y Siria. Su fin era investigar y explicar la filosofía de ISIS y su asociación con Al-Qaeda, algo que pueden entender perfectamente a partir de nuestro documental definitivo sobre los atentados del 11S, basado en un paper académico histórico de primer nivel y que revela información desconocida por prácticamente cualquiera de los que hemos seguido este tema durante años. Muy recomendado, estará al final de este video para que puedan verlo. Pero bueno, Loomer, una joven estudiante, creaba un club de estudiantes solidarios con el Estado Islámico de Irak y Siria, y un profesor se mostró entusiasmado con la idea, y lo único que pidió fue que modificasen el nombre por uno más sutil, Estudiantes en Apoyo a Medio Oriente. Loomer fingió una gran sonrisa, le dio un largo abrazo a su profesor, y al salir de allí sacó de la blusa la cámara oculta y se la entregó a James O'Keefe, jefe del grupo activista de derecha Project Veritas, donde publicaron la grabación para demostrar cómo las universidades de periodismo izquierdistas apoyaban sin vergüenza alguna a grupos terroristas musulmanes. O sea, básicamente Loomer les tendió una trampa a los progres ilusos para hacerlos quedar mal, descontextualizando de mala fe. Y a ver, amigos, los progres quedan mal por sí solos, y este tipo de cosas es las que de hecho caracterizan a los grandes medios progres, por lo cual Loomer ya empezó a generar ruido entre muchos comentaristas serios. Y hasta en el mismísimo Steve Bannon, siniestro estratega y creador del fenómeno Trump, asesor también de Vox, de Meloni, de Milei y de Netanyahu, que sugirió que Loomer se mantenga lo más alejada posible de Breitbart, el medio que él dirigió. Pero bueno, el video en cuestión se hizo viral entre el público de derecha, provocando que los directores de la universidad suspendiesen a Laura por violar el código de conducta estudiantil y que el profesor traicionado y saboteado, que se hizo muy famoso, presentase cargos penales contra ella. A Loomer poco le importó, ya que semejante escándalo la llevó a graduarse como presidenta del Club de Jóvenes Republicanos de Barry University y continuó su trabajo de simulacros progresistas fuera de la academia. En julio de aquel año, en medio de una de las elecciones más intensas y apasionantes de la historia, Laura y 2 compañeras se disfrazaron con camisetas estampadas de Hillary Clinton, se acercaron seductoramente a unos administradores de campaña y les ofrecieron unas donaciones ilegales para el Partido Demócrata, que por supuesto los muchachos aceptaron mientras se deleitaban observando a los escotes progresistas. Encantado por las aventuras de esta muchacha, O'Keefe no tardó en contratarla, y el famoso 8 de noviembre de 2016, día de los comicios, fue a un centro de votación vestida con una burka, el velo
sagrado que cubre a los musulmanes, y con ironía pidió una papeleta con el nombre de Huma Abedin, una de las colaboradoras más cercanas de Clinton, que había sido acusada porque su hermano y sus padres pertenecieron a la Hermandad Musulmana, una organización panislámica sunita que se ramifica en la guerrilla de Hamás y que se ha cargado a varios enemigos políticos, entre ellos el primer ministro egipcio Mahmoud el-Nokanchi, que fue baleado en diciembre de 1948. Bueno, un par de comentarios. Los hermanos musulmanes no nacieron orgánicamente. Las sociedades árabes eran terriblemente laicas en esa época, sumamente tolerantes, incluso hasta había una libertad sexual maravillosamente mayor que en Europa, como cuenta este artículo de la BBC, y quienes financiaron la radicalización islámica fueron primero los británicos y luego los estadounidenses. Los hermanos musulmanes fue una creación británica para desestabilizar al régimen laico de Gamal Abdel Nasser en Egipto, que les había disputado el control del canal del Sinaí, lo que llevó incluso a una guerra donde Inglaterra atacó sin consentimiento norteamericano y eso derivó en tensiones que duraron durante años. Eso por un lado. Y por otro lado, Huma Abedin ahora se casó con Alexander Soros, el hijo de George Soros, enlazando ya como las viejas monarquías del pasado a los grandes propietarios del partido aristócrata, el rey, la reina Billie Hillary Clinton y el emperador George Soros. Así que bueno, enhorabuena para los recién casados Alexander y Huma Abedin. Pero el punto es que Laura Loomer se dedicó sistemáticamente a ridiculizar a las mujeres musulmanas, muchas de las cuales de hecho no usan burka ni usan velo, y fue subiendo y subiendo el tono de las provocaciones, llegando a una islamofobia repulsiva. Un año después llevó aquella misma burka hacia Manhattan y frente a una multitud de espectadores la colocó sobre la boca de Fearless Girl, la estatua de una niña que mira sin temor los ojos de bronce del toro de Wall Street, y que fue erigida en 2017 para representar al empoderamiento femenino. Le costó a Laura ponerle el velo, ya que varios peatones intentaron arrancárselo de las manos, pero finalmente lo logró y con su gorrita de Make America Great Again se paró al lado de la niña inmóvil, le puso un cartel que decía no existe tal cosa como una feminista islámica y pronunció un discurso condenando a los progresistas que se alinearon con la Sharia. Miren a Loomer con la estatua. Otra vez, no consentimos el ataque colectivo a las personas por su religión. Pero Loomer sí, y naturalmente no tiene nada que objetar a los crímenes de odio del Estado sionista de Israel y sus políticas supremacistas que ya se han llevado la vida de más de 45.000 personas desde octubre del año pasado. Mayoría absoluta niños, mujeres y ancianos. El revuelo de esta provocación de Loomer en la Gran Manzana fue tan grande que unos días después se vio forzada a renunciar de Project Veritas y fue contratada por The Rebel Media, un panfleto canadiense aún más derechista y aún más islamofóbico. Su primer show para The Rebel ocurrió en el Teatro de la Corte del Central Park, donde se estaba interpretando una versión moderna de la obra shakespeariana que reimagina a Julio César como Donald Trump. En medio del paroxismo de la escena cúlmine, donde el hijo bastardo Brutus y sus secuaces del Senado están a punto de matar a Trump César, Laura irrumpió en el escenario y gritó: "Esto es violencia contra Donald. Es inaceptable". Freedom. Not the normalization of political violence against the right. This is unacceptable. You cannot get off the stage. All right, ladies and gentlemen, we're going to pause. We're going to pause. Security. This is violence. Security, please. Luego fue empujada por los guardias y arrestada por alteración del orden público. La vida no es más que una sombra errante, un pobre actor que se pavonea y agita su hora sobre el escenario y al que luego nadie oirá nunca más. Parafraseo a Shakespeare, que escribió esto en 1606, 4 siglos atrás. Pero vaya que Laura agitó su hora sobre aquel escenario neoyorquino porque había algo de actriz en ella. 2 días después, la astuta periodista Alisa Rosenberg publicó un artículo en el Washington Post remarcando que sospechaba mucho del ruido y la furia de Loomer en la obra y señaló que su reacción no había tenido nada de espontánea. El comentador político Mike Cernovich había ofrecido $1,000 a cualquiera que interrumpiese la presentación y 6 horas antes de que comenzase, el propietario de Rebel Media, Ezra Levant, un sionista radicalizado, había comprado un sitio web llamado Free Laura, Liberen a Laura, que solicitaba donaciones para pagar la fianza de su arresto como si todo esto hubiese estado planeado desde el principio. Pero eso no es todo, porque además activaron un GoFundMe, una plataforma de crowdfunding de donaciones colectivas que recolectó
recolectó más de $12.000 mientras Loomer se enfrentaba a sus cargos penales. Días después de salir de la celda, esta agitadora también recibió su recompensa mediática apareciendo en Fox News, donde explicó por qué había detenido el show y se permitió acusar a los izquierdistas de utilizar sistemática y programáticamente la libertad de expresión como pretexto para incitar la violencia, que es literalmente el discurso de los izquierdistas anti-libertad de expresión contra la derecha, con lo cual aquí nadie defiende la libertad de expresión. Pasaron solo 3 meses para que renunciara al medio de Levant y fuese contratada por Infowars, el imperio del rey de las teorías conspirativas Alex Jones. Allí Laura mostró su lado más extremista, denigrando a los musulmanes, a los homosexuales, a los inmigrantes, a los afroamericanos e incluso a los judíos, siendo ella judía, pero víctima de una espiral de radicalización que la llevaba a querer empatizar con los peores neonazis de América. En sus reportajes y artículos reconoció que apoyaba al llamado nacionalismo blanco, una ideología totalmente nefasta, a la que Trump aprovecha aunque no cree en ella, y Laura llegó a proclamar que Estados Unidos fue construido como un gran etnoestado judeo-cristiano caucásico y que la inmigración es una conjura para destruirlo. Básicamente esta mujer parece haber estado inspirada por el lúgubre ensayo Raza y Destino del nefasto Adolf Hitler. Sin embargo, no tuvo problema en entrevistar al rapero afroamericano Kanye West, porque en una incongruencia suprema, el muchacho llegó a elogiar al dictador genocida alemán y a su partido, y a su vez fue felicitado por Loomer e incitado, animado a dar más declaraciones de ese tipo. I love you, le contestó Kanye West, ofreciéndole un beso a la distancia. En aquella entrevista acusó a la sociedad hebrea de ayuda a los inmigrantes de facilitar la invasión de los Estados Unidos y declaró que hay muchos judíos ricos que tienen una fijación con tratar de destruir este país. Bueno, yo creo que muchas personas tienen una fijación para destruir los Estados Unidos y muchos estadounidenses tienen una fijación con destruir el mundo entero, pero no creo que eso tenga absolutamente nada que ver con su origen étnico o religioso. El 17 de noviembre de 2017, un inmigrante uzbeco apellidado Saipov, que trabajaba como conductor de Uber, alquiló una camioneta en Nueva York, ingresó en Manhattan por la carretera y al pasar hacia el parque del río Hudson, decidió salir de su lado y atropellar a una serie de ciclistas, dejando un saldo fatal de 8 muertos y 11 heridos en su camino. Ni lenta ni perezosa, Loomer aprovechó la tragedia para tuitear que había llegado tarde a una conferencia porque no había podido encontrar un solo Uber que no sea conducido por un musulmán, y pidió la creación de una nueva app que no permita a los descendientes de árabes sobre el volante. Luego redobló la apuesta describiéndose a sí misma con el hashtag orgullosa islamófoba. Pidió una prohibición completa y permanente de la entrada de musulmanes a los Estados Unidos y describió al Islam como un cáncer, opinión que obviamente repudiamos en este canal, no por simpatizar de ninguna forma con la ideología islámica. En mi caso no simpatizo con ninguna ideología abrámica, tampoco con la religión judía, tampoco con la religión cristiana. Pero los creyentes tienen todo el derecho a creer lo que quieran mientras no perjudiquen a los demás. Y hay una inmensa mayoría de cristianos inofensivos, de judíos inofensivos, de musulmanes inofensivos y solo un pequeño grupo de fanáticos religiosos peligrosos. Lo son los fanáticos islamistas y lo es también Laura Loomer. No obstante, parece que Laura no resulta ser tan ecuánime a la hora de condenar los atentados. 2 años más tarde, en marzo de 2019, Brenton Tarrant, un joven australiano de pensamientos supremacistas caucásicos completamente desquiciados, escuchaba en la radio de su automóvil la canción antiislámica Serbia Strong, mientras conducía hasta la mezquita neozelandesa de Al-Noor en la ciudad de Christchurch. Estacionó después de un rato, encendió su cámara GoPro para iniciar una transmisión de Facebook, ingresó al templo con una escopeta Mossberg 930 y un rifle Winham AR-15, y justo cuando un fiel lo saludó con un pacífico "Hola, hermano", el delincuente Brenton comenzó a disparar a quemarropa sin distinción, dejando decenas de víctimas en el piso. Todo esto lo contamos, por supuesto, en contexto ETSA, educativo periodístico documental, sin ningún tipo de contenido explícito y por mera razón informativa. Se subió a su automóvil nuevamente, condujo a más de 130 km por hora, zigzagueando por las avenidas, y estacionó en la puerta del centro islámico Linwood para que nadie de los 100 musulmanes que allí había pudiese salir. Continuó de inmediato con su misión asesina hasta que llegó la policía a detenerlo, y fue perseguido por 2 patrulleros que lo encerraron a unos pocos kilómetros de allí. Fue declarado culpable de 51 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Cuando le reclamaron a Loomer que ofreciese una opinión sobre esta desgracia, ella
ella respondió con repugnante cinismo: a nadie le importa Christchurch, a mí especialmente no. Pero más repudiable fue su respuesta cuando en enero de 2023, 2.000 inmigrantes se ahogaron intentando cruzar el mar Mediterráneo. Loomer utilizó Twitter para expresar de manera completamente ruin: bien, brindemos por 2.000 más. Por cosas como estas, en 2018 le cerraron sus cuentas en las redes sociales y ella decidió contraatacar demandando a Apple, Facebook y Google, alegando que sus políticas contra el discurso de odio constituyen una expresión de crimen organizado. Yo estoy en contra de toda censura, pero sin embargo, no puedo evitar expresar mi más enérgica condena con este tipo de elementos extremistas que enturbian y ensucian a cualquier espacio, el de Trump incluido, sirviendo profundamente para reforzar los estereotipos de sus adversarios. Fue entonces que Loomer volvió a la acción en un evento de campaña donde se encontraba la primera congresista demócrata palestina, Rashida Tlaib. Le gritó preguntas sobre su antisemitismo. Ella, que llegó a hacer afirmaciones terriblemente antisemitas en el programejo de Alex Jones, y lanzó una catarata de tweets afirmando que ella era antijudía, Tlaib, y miembro de una religión en la que los homosexuales son oprimidos, las mujeres abusadas y obligadas a usar el hijab, y de paso acusó a todos los musulmanes en su conjunto de haber perpetrado el 11S, cuando en el 11S tuvieron muchísimo más que ver las agencias de inteligencia norteamericanas y concretamente la familia Bush y sus socios petroleros. Video muy recomendado que, por supuesto, involucra el rol protagónico de Biden. Se nota que Loomer no había investigado información correcta. Twitter se hartó de ella y le borró su cuenta, un gesto que Laura parecía estar esperando, porque tan solo una semana después se apersonó en la sede neoyorquina de la empresa, se esposó junto a la puerta utilizando un parche amarillo que decía Jude, judía, y tiró las llaves por una alcantarilla. La policía estuvo 2 horas para poder quitarle las esposas con un cortador de pernos. Y no sé si fue lo mejor para ellos, porque a los pocos meses se infiltró en una audiencia de la Cámara de Representantes, donde estaba testificando el ex CEO de Twitter, Jack Dorsey, tremendo marxista, y desde la galería de visitantes le gritó que era un liberticida que estaba censurando a los conservadores en la plataforma para influir en las próximas elecciones. Los insistentes estruendos de Laura estaban agotando la paciencia de la gente. Le negaron sus credenciales de prensa cuando quiso asistir al juicio de Nur Salman, la esposa del tirador de ascendencia afgana que en junio de 2016 mató a 49 personas en un club gay de Orlando y que luego llamó a la policía para confesar que había acometido esa atrocidad como venganza al asesinato del militante yihadista Abu Waweb por parte del ejército norteamericano en Irak. Hasta su propia gente la empezó a rechazar. A Loomer se le prohibió el ingreso a la Conferencia de Acción Política Conservadora, el CIPAC, después de prepotear y abuchear a unos periodistas que no quisieron responderle sus preguntas. Pero con el tiempo fue sofisticando sus métodos. En enero de 2019 conoció en un estacionamiento de Home Depot a unos latinos indocumentados y los convenció con algo de dinero de que saltaran la cerca de la casa de Nancy Pelosi en Napa y se instalaran en el patio con carpas y tocasen canciones regionales con una guitarra que ella les prestó. Días después la propia Loomer vistió con zarapes y sombreros mexicanos y junto a unos colegas saltaron el muro de la mansión de Gavin Newsom, el gobernador californiano, en Sacramento, y comenzaron a cantar serenatas de mariachis a los gritos. Estas intervenciones le hicieron ganar una enorme popularidad entre el ala dura republicana, que en broma le empezaron a pedir que ella misma se postule, y Loomer, ebria de vanidad, se lo tomó en serio. En agosto de 2020 se presentó como candidata republicana para la Cámara de Representantes de Florida, y no le fue nada mal. Derrotó a 5 candidatos en las primarias, recibiendo más de 14.000 votos de los 34.000 emitidos. Fue entonces que el presidente Donald Trump puso su ojo sobre ella y tuiteó: bien hecho, Laura, tienes una gran oportunidad contra una marioneta de Pelosi. Fue financiada con abundancia por el grupo American Liberty Fund y recibió el respaldo de pesos pesados trumpistas como el asesor de seguridad Michael Flynn, vinculado con la teoría conspirativa QAnon, y el legendario Roger Stone, maestro de las artes oscuras de la política. Estuvo cerca de desbancar al representante Daniel Webster, pero este experimentado republicano de la vieja guardia finalmente le ganó con un 51% y Loomer, como buena negadora, no pudo aceptarlo. En la noche de las elecciones declaró: no voy a reconocer mi derrota porque soy una ganadora. La realidad es que nuestro partido republicano está roto hasta la médula y sé que hubo una interferencia electoral de las grandes tecnologías. Pruebas, 0. A pesar de su fracaso estrepitoso, The New York Times informó en 2023 que Trump le ofreció contratarla para que ocupe un papel en su campaña, pues admiraba su juventud y su energía. Se había ganado ya la simpatía de sus familiares, como su propio hijo Donald Jr.,
Jr., quien declaró que le encantaría verla como secretaria de prensa solo para ver cómo Washington implosiona. Laura se ha llamado tan leal a Trump que hasta considera traidores a los propios socios republicanos. Ella afirmó que Ron DeSantis es un tirano y puso en cuestionamiento la veracidad del cáncer que contrajo su esposa Casey. Se pasó de la raya, se pasó 20 pueblos. Algunos incluso sospechan que Loomer podría ser la nueva amante de Donald Trump. De hecho, casualidad o no, se los vio muy cercanos en la penúltima ocasión que el líder republicano jugó al golf en Florida, antes de que en la última intenten matarlo, miren. Fuentes de primer nivel del caucus hispano-republicano señalan a Loomer como una infiltrada del Partido Demócrata que quiere destruir a Trump. Es una de las pocas personas que le escribe a su teléfono personal, por Signal. Semanas más tarde, escondido en los arbustos de ese mismo campo, como les dije, Ryan Routh esperaba al magnate con un rifle para atravesarlo con un balazo fatal. Laura es como una musa que atrae las desgracias. Apenas nos enteramos del atentado, ella publicó un tuit avisando con desesperación: voy a conducir a West Palm Beach para cubrir el intento de asesinato de mi presidente Trump. Protejámoslo a toda costa. Quiso entrevistarlo en persona en su mansión de Mar-a-Lago, pero el equipo de campaña le aconsejó al candidato que no lo haga. La consideran una mitómana mentalmente inestable y temen que pueda afectar su popularidad y nublar su atención. Pero Trump la recibió en privado y en su dormitorio, lo que constituye un episodio más en su saga de distanciamiento interno, solapado y sutil con Melania Trump, quien sería teóricamente la futura primera dama si él gana los comicios. Trump ya ha sido instruido para desligarse de ella en público, pero lo ha hecho de una manera dulce y conciliadora que no se parece en nada a sus afrentas contra otros republicanos problemáticos. Remarcó que Laura es un espíritu libre con opiniones fuertes y, aunque es una partidaria suya, no puede dictarle lo que diga o haga. Sin embargo, parece que la influencia de Loomer es persistente. ¿Recuerdan que Trump acusó en el debate a los migrantes haitianos de matar perros y gatos para comérselos en Ohio? Una total falsedad. Bueno, al parecer esa información la sacó de las publicaciones de Laura Loomer. Según The New York Times, ella había estado publicando frenéticamente en su Twitter noticias cuestionables sobre el asunto y hasta llegó a hacer bromas, como mostrar anuncios de collares para perros con la frase "no soy tu almuerzo", #MAGA, que estaban disponibles a partir de $23. Agregó además que si una descendiente hindú como Kamala Harris gana las elecciones, entonces toda la Casa Blanca olerá curry y los discursos se facilitarán a través de un centro de call center. A nadie le causa gracia, pero en los últimos días se ha mostrado más seria. Este 20 de septiembre compartió una denuncia anónima que afirma tener pruebas fehacientes de que la cadena ABC News, donde se dio el debate, había preparado las preguntas para Harris con antelación con el fin de favorecerla, algo que se hizo bastante evidente aquella noche. En caso de que Kamala ganase, este medio, cuyo dueño es Disney, le exigiría ciertos privilegios legales y financieros. ¿Será verdad? ¿No lo será? Bueno, el prontuario de esta mujer hace creer lo contrario, pero cada vez son más y más los ecos, incluso de diarios republicanos como el New York Post, de que Trump le está dando un creciente lugar en la campaña, contra lo que sugieren sus asesores, que sus comunicaciones se extienden hasta más de 2 horas de chat por día, algo que para un candidato presidencial es insólito, pero se dice que se pasa largo rato de sus vuelos privados conversando con ella con internet de satélite. En fin, vamos a ver cómo sigue esta historia, y por supuesto los invito a visitar mi documental definitivo sobre la mafia del clan Biden, todos los crímenes de esta familia y cómo repercutirán en un eventual gobierno de Kamala Harris, y por supuesto nuestro documental de Kamala Harris, que es la biografía más completa del mundo en lengua castellana, que llegó a más de 600.000 personas en su primer estreno y ahora supera otra vez el $250.000. Agradecido con nuestros Patreon que nos ayudan desde tan solo $3 por mes a cambio de recompensas exclusivas, los invito a unirse a patreon.com/Nicolás Moraz para libros libertarios, recompensas para mecenas, videos exclusivos, clases de la Academia Libertaria e incluso la opción de publicitar en este canal o elegir temas de documentales. Patreon.com/Nicolás Moraz. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.